Había una telenovela hace muchos años. No sé, bueno, yo ya estoy mayorcita, ¿verdad? Entonces había una telenovela que se llamaba, por aquí los que andan más o menos de mi periodo o antes de mi generación se acordarán de una telenovela que se llamaba Dos mujeres, un camino, ¿verdad? Bueno, pues ahora somos tres mujeres, un camino. ¿Qué camino es ese? El camino de la transformación de la vida pública de México. En 2018, algo extraordinario pasó en nuestro país. Después de muchos años de lucha, de un gran movimiento que fue conquistando el corazón del pueblo de México, llegó a la presidencia el mejor presidente que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. Tanto les molesta a los adversarios que no pueden olvidarse de él. ¿Saben qué es lo más importante? Que el pueblo de México lleve en el corazón a Andrés Manuel López Obrador. En México, a partir del 2018, inició una revolución. Amigas, amigos, señoras, señores, gente linda de todo México. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de ánimo y con el corazón contento porque hoy venga a platicarles, con mucha emoción y muy a la mexicana, de algo que nos trae a todos con el Jesús en la boca. Los depósitos de la pensión para adultos mayores, para personas con discapacidad y para el programa de Mujeres Bienestar. Les prometo que aquí se va a enterar de todo lo necesario para no perder ni un centavito, para que les caiga su pago a tiempo y también para dejarles en claro porque algunos estados andan recibiendo doble depósito y porque en otros, en lugar de un par de pagos, únicamente llegará uno. Les pido que se queden hasta el final para que no se pierdan detalle. Y si pueden, regálenme su manita arriba, compártanlo con sus familias y vecinos para que todos estemos bien enterados de lo que viene y de cómo estará el operativo de pagos, sobre todo en estos días en que el nervio y la expectativa están a tope. Primero, vámonos al mero meollo del asunto. Efectivamente, hay dos depósitos, pero no para toda la República Mexicana. De entrada suena confuso porque todo mundo decía, oye, ya se dijo que venía un pago doble para todos, que no me lo pierda yo, porque luego no sé en qué me gasté la pensión anterior. Entonces resulta que no es para todos. Hay que poner mucha atención en esta parte para no enredarnos. Se está depositando un primer monto, o un monto único para la mayoría de estados, que corresponde al bimestre de marzo-abril. Y hay ciertas entidades donde, a la par de ese depósito, están soltando un adelanto, lo cual significa que, en lugar de que la persona beneficiaria cobre de nuevo en mayo, le caerá el pago hasta julio, pero ahorita le están llegando dos bimestres juntitos. Ya sé que a lo mejor todo esto suena un poco enredado, pero en realidad es más sencillo de lo que parece, solo hay que fijarse en dónde vive cada quien y cuál es el programa del que es beneficiario. Pongan mucho ojo. Para la pensión de adulto mayor, conocida como la de 65 y más, el pago normal de este bimestre es de 6,200 pesos, mientras que el doble ascendería a 12,400 pesos. Para la pensión de personas con discapacidad, el pago normal es de 3,200 pesos y el doble sería de 6,400 pesos. Finalmente, para la pensión de Mujeres Bienestar, el pago normal es de 3,000 pesos y el doble de 6,000 pesos. Entonces, cada uno de estos programitas de nuestro gobierno federal tiene su monto bien definido, y lo que depende de que se reciba uno o dos depósitos está totalmente relacionado con el lugar donde vive usted. Así que, ante cualquier duda, no se me confíe y cheque bien dónde reside, para saber si entra en el grupo de personas que van a recibir su pago de manera normal, o sea, un solo bimestre, o si les van a soltar dos bimestres juntos. Ahora bien, antes de enredarnos más, seamos claros, los estados afortunados que si van a recibir el pago doble, ojo, con bombo y platillo, porque si son unos suertudotes, son Durango y Veracruz. Así como lo están leyendo. Solamente esas dos entidades tendrán a bien contar con un operativo de pago doble, y ahorita les explico el por qué, no se me apaniquen ni se me enojen ni me vayan a decir oye, qué gacho, no es justo, porque esto no lo inventé yo, ni lo inventó la secretaria del Bienestar, ni la jefa de gobierno, ni nadie más. Todo esto tiene que ver con cuestiones legales y electorales. Sí, esos temas que casi siempre nos andan torciendo la cabeza y a veces nos dejan con dudas. Lo que pasa es que Durango y Veracruz tendrán elecciones locales en las que sí participan los partidos políticos. Es decir, ahí va a haber campaña real, y cuando hay campaña en ese tipo de elecciones, se aplica la veda electoral. Cuando hay veda electoral en esas elecciones locales, se adelantan los pagos de los programas sociales para que, durante el proceso electoral, el gobierno federal no esté soltando apoyos que pudieran influir en la votación.
Es una disposición legal para evitar que, de pronto, se mezcle la política con los apoyos sociales. Por eso a las personas que viven en Durango y Veracruz ya les cayó o les caerá doble depósito. Supongamos que usted es de Durango y recibe la pensión de adulto mayor de 65 y más. Entonces le van a depositar 12,400 pesos, porque van a ser los bimestres de marzo-abril, el que legalmente corresponde, y de mayo-junio, el que se adelanta por la veda electoral. ¿Y cuándo volverá a cobrar usted otra vez? Pues hasta julio. ¿Quedó clarito? Quiere decir que no volverá a haber un pago depositado en su tarjetita de bienestar sino hasta pasado ese lapso de veda electoral. Muy importante tenerlo clarito para que no haya confusiones de oye, ¿por qué me llegó un montón ahorita y luego en mayo ya no? Precisamente por esa razón. Ahora, si recibe la pensión de personas con discapacidad y vive en Durango o Veracruz, le estarán cayendo 6,400 pesos en esta ocasión, también con la misma lógica de que es un adelanto. Lo mismo para el programa Mujeres Bienestar. A las señoras, mujeres luchonas que forman parte de este programa, y que viven en Durango o en Veracruz, se les van a depositar 6,000 pesos. No más para recapitular, en esos estados, la gente recibiendo la pensión de adulto mayor cobra 12,400 pesos, la gente de discapacidad cobra 6,400 pesos y la gente de Mujeres Bienestar cobra 6,000 pesos. Todos cubriendo los 2 bimestres, marzo, abril y mayo-junio, y el próximo pago se refleja hasta julio. Pónganse abusados porque no queremos que, en mayo, anden todos preocupados diciendo oye, ¿por qué no me cayó nada? Y es que no les va a caer porque ya se adelantó. Para todos los demás estados del país, que son 30, el pago se va a depositar de manera normal, es decir, nada más marzo-abril. Si usted tiene la pensión de adulto mayor en cualquiera de las otras 30 entidades, excepto Durango y Veracruz, va a recibir 6,200 pesos. Quienes reciben la pensión de discapacidad en estos estados van a cobrar 3,200 pesos y las mujeres del programa Mujeres Bienestar cobrarán 3,000 pesos, así nomás, sin doble. ¿Y por qué no se hace doble si, según muchos, en los 32 estados hay elección del Poder Judicial? Esa es la gran pregunta del millón. Resulta que sí, hay un proceso de elección relacionado con el Poder Judicial, pero esa elección no implica que haya campañas de partidos políticos. O sea, usted no va a ver al PAN, al PRI o a Morena promoviendo a tal o cual juez, tal o cual magistrado o tal o cual ministro, porque esas elecciones son diferentes. En ellas no hay candidaturas políticas que deban frenar la entrega de apoyos. Por eso no aplicará la misma veda electoral que si está sucediendo en Durango y Veracruz, donde sí hay elecciones locales que involucran candidaturas partidistas. En otras palabras, no es algo que se saquen de la manga las autoridades de bienestar, sino que así lo marcan las leyes. Se llama imparcialidad electoral, y hay que acatarla para no meternos en broncas ni nosotros ni el gobierno. Claro que algunas personas dicen, ay, no, eso no es justo, a mí me dijeron que en todo México iba a haber doble pago por la elección al Poder Judicial, así que estoy inconforme. Pero, con el debido respeto, lo cierto es que no es así. Se lo explico de la manera más tranquila. El hecho de que haya una elección interna en el Poder Judicial no significa que se apliquen las mismas condiciones que cuando hay elecciones locales o federales en las que compiten partidos. Es decir, no es como cuando se elige gobernador, presidente municipal, diputados o senadores, porque entonces sí hay campañas partidistas. El Poder Judicial tiene otro tipo de dinámica. Y como no hay partidos políticos metidos en campaña para un juez o para un magistrado, no hay veda que nos lleve a adelantar pagos en toda la República Mexicana. Simple y sencillo. Así es la ley. Aun con todo esto, entiendo que pueda haber confusión porque a veces escuchamos noticias en la tele, lo leemos en el periódico, lo vemos en redes sociales y nos hacemos la idea de que todo el país recibirá doble pensión. Como verán, no es así y por eso estoy aquí, platicándoles largo y tendido, para que les quede más claro que el agua. Es el mismo caso de cada año. A veces se adelanta la pensión para las elecciones estatales, pero solo en ciertos estados, no en todos. Recuerdo que en ocasiones anteriores, cuando había elecciones en, digamos, 6 estados, a la gente de esas entidades se le adelantaba el pago, mientras que los de los demás estados recibían su bimestre normal. Es la misma mecánica, nada más que esta vez le tocó a Durango y a Veracruz. Pasemos a otro punto importante, las fechas exactas de pago y el calendario oficial. ¿Qué si ya se publicó? ¿Qué si están depositando? ¿Qué si a partir de cuándo? Aquí es donde viene la parte en la que uno debe ser muy, pero muy cauteloso, y no dejarse llevar por la desesperación. Muchas personas van a difundir por redes sociales y chats de WhatsApp un calendario que, de pronto, se ve muy bonito, muy colorido, con una tabla que dice martes 5, se paga a tal letra, miércoles 6, se paga a tal otra, y a veces si la atinan más o menos. Pero la realidad es que el calendario oficial, el que de verdad vale, es el que se anuncia por la Secretaría de Bienestar, específicamente por la secretaria Ariadna Montiel, en conferencia junto con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ahora que está al frente de la Ciudad de México y temporalmente, asumiendo labores a nivel federal. En esa conferencia, por lo general, presentan un calendario clarito y confirmado, para que la gente sepa si a su primer apellido le toca cobrar en cierto día o en determinada fase. Y uno dice, bueno, ahora sí me fío de esa fecha, porque viene directo de la fuente oficial. Lo que ocurre es que, a veces, estos anuncios se retrasan un poquito,
o se mueven de un día a otro. En lugar de presentarse, por decir, el lunes, se presentan el martes, y la gente se pone nerviosa. Pero la recomendación es siempre verificar primero con el anuncio de la Secretaría de Bienestar, ver sus redes oficiales, y por supuesto, seguir a los canales confiables donde no nos andan con cuentos. Así evitamos malos entendidos y nos ahorramos el estrés de estar yendo al cajero a cada rato, nomás para darnos cuenta de que todavía no hay nada depositado. Eso sí, ya hay quienes me dicen, oye, yo vivo en un estado que no es ni Durango ni Veracruz, y veo que a mí me llegó mi pago el 1 de marzo, o el 2 de marzo, y no sé por qué si aún no anuncia nada. Puede pasar que sí, que se anticipe algún depósito de marzo-abril para cierta gente, porque a veces la dispersión inicia poco a poco, dependiendo de cómo el banco procese los pagos, y en algunos casos, la gente ve reflejado su pago antes de que se haga el anuncio. Lo principal es que si te llegó el depósito normal, ya sabes, son 6,200 pesos para adulto mayor, 3,200 para discapacidad y 3,000 para mujeres bienestar. Así, cuando sea mayo, te llegará tu siguiente depósito. Si en cambio te encuentras en Durango o Veracruz y de pronto ves un depósito por el doble, o sea, 12,400, 6,400 o 6,000 pesos, según el programa, significa que ya te pagaron marzo, abril y mayo, junio, por lo cual tu próximo depósito se verá reflejado hasta julio. No olviden algo bien importante. Si a alguien no le ha llegado el pago cuando ya su banco le avisó que a la mayoría sí, hay que comunicarse de inmediato a la línea de bienestar, o bien acudir a un centro integrador de desarrollo para verificar si no hubo algún problema. A veces puede faltar algún documento o algún trámite de bancarización. Recuerden que el gobierno federal está en proceso de bancarizar a toda la gente que recibe estos programas, buscando que todos tengan su tarjeta de bienestar para que puedan cobrar sin intermediarios y sin largas filas. Entonces, no se vayan a confiar, porque puede ser que en su comunidad todavía estén repartiendo las nuevas tarjetas. Chequen que sus datos estén bien, que todo su papeleo esté en orden, para que, cuando llegue la hora del depósito, se les refleje sin problemas. Algo que también hay que subrayar es que mucha gente cree que se van a saltar bimestres o que si no alcanzó a cobrar en algún momento, ya se perdió su dinerito. Hay que tener bien presente que cada bimestre que no se cobre suele resguardarse, y si la persona hace sus trámites correctamente, puede recuperarlo, a menos que pase demasiado tiempo o que existan otras circunstancias, por ejemplo, el titular haya fallecido. Pero, en principio, si a usted no le han llegado sus recursos y el resto de la gente sí, hay que investigar, no quedarse con las manos cruzadas. A veces el retraso es un par de días y no pasa nada, pero si es demasiado tiempo, es aconsejable que uno mismo pregunte. Regresando al tema de las fechas específicas, lo más sensato es aguardar a que la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, presente el calendario en la mañanera con la doctora Sheinbaum, para que tengamos la certeza de qué día inicia la dispersión formal, y en qué día se le deposita a cada quien según la inicial de su primer apellido. Normalmente es un rollo que puede dividirse en varios días. Por ejemplo, a los apellidos con A y B un día, la C y D otro día, y así sucesivamente. Pero con o sin calendario oficial en mano, el hecho es que, a estas alturas, muchos ya están viendo reflejado el pago de marzo-abril, y si viven en Durango o Veracruz, están recibiendo el doble bimestre. Para todos, la recomendación es que estén truchas, que revisen su cuenta, que guarden la calma si no ven reflejado el depósito el mismo día que su vecino, y que no se confundan creyendo que, por la elección del Poder Judicial en todos los estados, se va a duplicar la pensión. Lo repito con fuerza y claridad, solo en Durango y Veracruz se aplica la veda electoral de carácter local, con participación de partidos políticos, y por eso se adelantan los 2 bimestres. Otra duda frecuente que me han estado preguntando, ¿por qué se dijo antes que probablemente todos íbamos a recibir doble por la elección del Poder Judicial? Lo que pasa es que mucha gente se confundió o generó esa expectativa sin verificar a fondo. Se empezó a comentar que como había elecciones, pensaron que se trataba de elecciones locales para cargos públicos en cada estado, pero en realidad era para el Poder Judicial. Ahí no hay un PAN, PRI o Morena compitiendo, porque se trata de elegir a funcionarios judiciales que no hacen campaña pública, ni se maneja publicidad como ocurre en las elecciones partidistas. Esa es la razón fundamental. No es que el gobierno haya prometido algo y luego se haya echado para atrás, sino más bien, en la medida que se aclararon las reglas, se supo que la única veda aplicable era para Durango y Veracruz. En redes y en algunos canales, hubo quienes soltaron la noticia de pago doble para todos sin revisar bien las disposiciones oficiales, y de ahí partió la confusión. Pero aquí estamos para despejar dudas y poner las cosas en orden. Por eso mismo, les reitero que no se enojen con la doctora Claudia Sheinbaum, ni con la secretaria Ariadna Montiel, ni con nadie más. De veras, no es un asunto de ay, se pasaron, no nos dieron doble a todos. Es un tema legal y electoral que, más allá de si uno está o no de acuerdo, se debe respetar. Hay que recordar que estas pensiones son parte de la política social del gobierno federal, se aplican conforme a la Ley de Desarrollo Social y lo estipulado por las autoridades electorales. Entonces, no depende del humor o de la voluntad de un solo funcionario, sino que sigue procedimientos específicos. Yo, la mera verdad, siempre les he recomendado a mis queridos adultos mayores y a todas las personas con discapacidad que estén recibiendo estos apoyos, que tengan mucho cuidado con la información que circula en Internet, porque la gente luego crea un alboroto enorme. Recuerden,
En redes sociales se dicen muchas cosas, a veces sacan fotomontajes, a veces manipulan datos que parecen oficiales. Incluso, uno ve un supuesto calendario con logotipos y colores que a simple vista parecieran salidos directamente de la Secretaría de Bienestar. Sin embargo, no siempre es el verdadero, sino que lo diseñan algunas páginas para ganar vistas. Por eso, lo mejor es siempre estar atentos a los avisos en las cuentas certificadas o, en su defecto, aquí con nosotros, que con mucho gusto y con toda la honestidad les comunicamos lo que es real y lo que no, y no andamos con rodeos. De hecho, si usted recuerda, en otros bimestres también se ha armado un verdadero relajo con los anticipos. Por ejemplo, cuando hay elecciones federales, si se adelanta a casi todo el país, porque en ese caso participan todos los partidos. Pero cuando son elecciones municipales, estatales o para escoger un congreso local, solamente se adelanta el pago en ese lugar específico donde se llevarán a cabo los comicios. Así que, en definitiva, no es la primera vez que pasa algo así. Aquellos que viven en estados donde no hay elecciones, reciben el pago normal. Quienes viven en el estado donde sí hay elecciones, y además hay partidos compitiendo, reciben doble para que no coincida con la veda electoral. Ahora, un punto más que vale la pena recalcar es la importancia de aprovechar bien estos recursos. Sé que muchos adultos mayores dependen al 100% de esta pensión para sus gastos de salud, comida y lo más básico de la vida diaria. Por eso hay que administrarse con sabiduría. Si sabe que le cayó doble depósito, no se ponga a gastar de más, porque recuerde que hasta julio le tocará ver otro depósito, y no queremos que en mayo o junio ande uno de chin, se me acabó la lana antes de tiempo. Planee bien sus compras. Tal vez haga un guardadito para emergencias médicas o lo que más la premie, para que no haya apuros a la mitad del camino. Mientras tanto, quienes van a recibir el pago normal en marzo-abril, pues hay que tener la certeza de que si uno vive en, por ejemplo, Nuevo León, en Ciudad de México, en Jalisco, en Guanajuato, en Puebla, en el Estado de México, etc., el siguiente pago le llegará en mayo, y no hay que preocuparse de que, oye, ¿y por qué no me cayó doble? ¿Están jugando conmigo? No, simplemente no se aplica la veda. Y en mayo estaremos atentos también para saber si hay alguna modificación, porque a veces ocurre que, de pronto, en el transcurso del año, sale otro proceso electoral local en otro estado. Pero en este caso, lo único que se contempló, al menos para este primer periodo, fueron Durango y Veracruz. Luego hay quienes me preguntan, ¿y si yo vivo en Durango pero estoy en otro estado temporalmente, igual me cae doble? Sí, claro. La cuestión es dónde está dada de alta tu pensión, donde radicas oficialmente, no donde andes de visita o donde estés de vacaciones. Si tu domicilio registrado ante la Secretaría de Bienestar es en Durango, en automático queda sujeto a las reglas de Durango. Igualmente, si estás registrado en Veracruz, te toca la dinámica de Veracruz. Si estás registrado en otro estado, pues la del otro estado. Aunque andes viviendo temporalmente con un familiar en otra entidad, lo que importa es dónde estás empadronado ante Bienestar. Si no han actualizado tu domicilio, y aún figuras en Durango, se entiende que ese es tu lugar de residencia oficial. También, a veces, la gente me comenta. Entonces, ¿para qué me sirve estar revisando canales de información, si al final me entero de que en mi estado no van a depositar doble? Pues sirve de mucho, porque uno evita confusiones y sabe perfectamente qué esperar, no anda con ilusiones vanas o preocupaciones infundadas. Además, uno puede recomendar a otras personas, que tal vez estén en Durango o Veracruz, y no sepan que se les va a adelantar el pago. Imagínense, hay quienes podrían pensar que llegó un error y van a querer gastarse el doble al instante o por el contrario, asustarse diciendo, ¿por qué me dieron tanto dinero? De seguro me van a pedir una devolución. Nada de eso, es un derecho y un pago legítimo que se les adelanta. Saber cómo funcionan las cosas nos da tranquilidad y nos ayuda a planificar. También, es fundamental saber que este mismo esquema aplica para los 3 programas que les mencioné: adultos mayores, 65 y más, discapacidad y mujeres bienestar. Cada uno tiene su importe específico. Vuelvo a repasar las cifras para que no haya confusión. Las y los adultos mayores reciben, en bimestre normal, 6.200 pesos, cuando es doble, son 12.400 pesos. Las personas con discapacidad reciben, en bimestre normal, 3.200 pesos, cuando es doble, 6.400 pesos. Por su parte, las mujeres del programa Mujeres Bienestar reciben, en bimestre normal, 3.000 pesos, cuando es doble, 6.000 pesos. Y, por supuesto, si recibió un pago normal, no debe andar esperando nada extra a mitad del bimestre. Solo espere el pago siguiente en mayo. Si recibió doble, no lo volverá a ver hasta julio. Así de simple. A mí me gusta insistir en esto, porque luego, en mayo, se va a venir la oleada de preguntas. ¿Por qué no me llegó nada? Me estafaron. Y no lo estafaron, usted mismo ya cobró antes. Para que esto no se les olvide, guarde un screenshot o revise su estado de cuenta. Así sabrá que en marzo recibió el doble, por ende, en mayo no hay depósito, sino hasta julio. Y a quienes recibieron su bimestre normal en marzo, en mayo les volverá a caer el depósito por la misma cantidad, 6.200, 3.200 o 3.000, según el programa. Esta mecánica se repite cada vez que hay elecciones locales en algún estado.
No es nuevo y, seguramente, volverá a ocurrir en futuras elecciones. Es por eso que, en estos días, mucha gente le está exigiendo a la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, que dé la cara y explique por qué solo Durango y Veracruz tuvieron doble pago, o reclamándole a la doctora Claudia Sheinbaum que, según eso, anunciaron elección del Poder Judicial en todo el país y uno se emocionó con la idea de un pago doble. Pero lo repito con todo mi corazón. La elección del Poder Judicial es diferente, no involucra campañas partidistas, no es una elección en la que participen los partidos políticos. En cambio, Durango y Veracruz sí tendrán elecciones locales en las que participan partidos, por lo que procede la veda electoral. De ahí radica la gran diferencia. Esa veda es la que provoca el adelanto de pagos en esos dos estados. De lo contrario, si no hubiera partidos políticos en la jugada, no habría necesidad de adelantar nada. Sé que habrá quienes se queden con el sabor amargo de chin, yo quería doble, pero créanme, para la gente de Durango y Veracruz no siempre es una ventaja recibir el doble de jalón. Sí, por un lado es padre tener un poquito más de liquidez en el momento, pero después vienen 2 meses sin ingreso, hasta julio, y si uno no administra bien el dinero, se te acaba en un abrir y cerrar de ojos. Hay que verlo con cabeza fría para no malbaratarlo. Así que, antes de sentir envidia, piensen que todo tiene sus pros y sus contras. A quienes se les paga cada bimestre, pues tienen un flujo más regular y no se arriesgan a gastarlo todo de sopetón. Por último, quisiera compartirles que la fecha que se había manejado para presentar el calendario oficial era el lunes 3 de marzo, pero hoy nos encontramos a domingo 2 de marzo del 2025. Sí, la fecha suena extraña, pero así va la cosa, y uno nunca sabe si este anuncio oficial pudiera posponerse 1 o 2 días. Lo mejor es mantenerse al pendiente de la mañanera de la doctora Sheinbaum o de los comunicados de la Secretaría de Bienestar. Les pido que no me reclamen si llegan a mover la presentación al martes o al miércoles. Simplemente así funcionan los tiempos de las dependencias oficiales. No es mala voluntad. Muchas veces están ajustando detalles de última hora o se coordinan con el Banco del Bienestar para que coincidan las fechas de dispersión de recursos. En cuanto se sepa algo seguro, se difunde. Mientras tanto, no hay que darle tantas vueltas ni estresarse de más. Siempre recuerden echarle ojo a su cuenta bancaria, a la tarjeta de bienestar, o si cobran por operativo de mesa de pago en efectivo, a las fechas oficiales que se anuncian en su municipio. Y si ven que su vecino ya cobró y a usted no le ha llegado, con calma, espérese 1 o 2 días, y si de plano no le ha llegado nada, acérquese a Bienestar. No se quede con la duda. A lo mejor cambió su tarjeta, o hubo un error en el sistema, pero todo se puede solucionar. Hay que estar informados y pendientes. De verdad, yo les pido con mucho cariño que cuiden sus pagos y no se dejen sorprender, porque de pronto hay vivales que quieren cobrar comisiones falsas o hacer gestorías inexistentes. Recuerden que todo trámite de los programas sociales es completamente gratuito y oficial, no tienen que soltar ni un pesito a nadie. Y bueno, así, con este chorro de información, espero que hayan quedado súper claros los puntos más relevantes de este asunto de los dos depósitos, de si se cobra doble o se cobra normal, de por qué solamente Durango y Veracruz y los demás estados no, de qué pasa con la elección del Poder Judicial, de cómo no hay veda en el resto del país, y además, de por qué a veces se dice que el calendario saldrá tal día y luego se mueve. Les pido que si tienen dudas, déjenme un comentario, cuéntenme cómo les está yendo, si ya recibieron su pago, si les llegó 1 o 2 bimestres, y, sobre todo, qué piensan de este operativo de pago que arrancó primero en Durango y Veracruz. Me encanta leer sus comentarios, y si pueden, regalen su manita arriba para que se comparta esta información hasta el último rincón de México. Es vital que entre todos nos apoyemos a difundir la información correcta, porque no queremos que nadie pierda su pensión por no saber cómo ni cuándo cobrar o por creer en rumores que andan rondando por ahí. Recuerden que estos apoyos son un derecho que ya está en la Constitución, y lo que más deseamos es que todas las personas mayores, con discapacidad y mujeres beneficiarias reciban puntualmente su ayuda. Siempre es un gusto enorme, se los digo de corazón, mantenerlos al tanto de todo lo que pasa en este tema de los programas sociales de la Cuarta Transformación. Yo les estaré compartiendo las actualizaciones. Cuando la secretaria Ariadna Montiel publique el calendario oficial, se los voy a traer aquí al momento, para que no haya ninguna confusión. Solo que no fue como las revoluciones previas en la historia de México. Porque México ha tenido 4 transformaciones, que son revoluciones, porque transformaron de fondo, de raíz, lo que ocurría. La primera, la independencia, que hoy conmemoramos, ya lo dijimos, a Josefa Ortiz, una mujer extraordinaria. Imagínense, en aquella época, si todavía ahora nos critican a las mujeres que participamos, pues imagínense entonces, era una crítica feroz contra las mujeres. Leona Vicario, que la criticaban por participar también en la independencia, pues en aquella época no le importó y defendió a su patria para buscar la independencia de México. Fue una revolución violenta, murieron muchos en aquella guerra de independencia.
pero se logró construir un país libre, soberano, independiente. Hubo la primera constitución del país, la de 1824, que ya entonces hablaba de la república. La segunda revolución, la reforma, que separó la Iglesia del Estado. Y el gran dirigente de ese movimiento fue un indígena zapoteco, Benito Juárez García, el benemérito de las Américas. Benito Juárez con los liberales mexicanos no solamente hicieron la Constitución de 1857, las leyes de reforma, sino que lucharon contra los franceses que invadieron México con apoyo de los conservadores de entonces y lograron la segunda independencia de México. La tercera transformación, la Revolución Mexicana, también violenta. La primera revolución social del siglo XX, que logró derechos sociales del pueblo de México, derechos para los trabajadores, para los campesinos. Y después vino un periodo, el llamado periodo neoliberal, tiempo después, que fue de 1982 al 2018, 36 años del periodo neoliberal. Pero el pueblo de México se fue organizando para lograr una transformación pacífica, pero no por ello menos profunda. En 6 años del gobierno del presidente López Obrador ocurrieron muchas cosas. Una transformación donde el pueblo y el gobierno uno solo. ¿Qué ocurrió? Lo principal, se separó el poder económico del poder político. Y el gobierno comenzó a servirle a su pueblo. Dejó de haber gobiernos que miraban a unos cuantos, los de hasta arriba, y comenzó a haber un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que esa es la verdadera democracia. Cuando hicimos campaña el año pasado, dije 2 cosas. La primera, que se trataba de que continuara la transformación, que no hubiera regresiones, que no regresáramos al pasado. Y la segunda, dije que era tiempo de mujeres, tiempo de mujeres. Continuidad de la transformación, pues seguir gobernando con los mismos principios. El máximo principio, por el bien de todos, primero los pobres, que ha demostrado que, en efecto, cuando se apoya al que menos tiene, entonces a todo México le va mejor. La economía de México ya es muy sólida, muy fuerte. Y eso es gracias a los programas de bienestar, a que ha aumentado el salario mínimo, a que se ha apoyado al que menos tiene. Pero también significa reivindicar los derechos del pueblo de México. Durante todo el periodo neoliberal nos hicieron creer que el pobre era pobre porque no trabajaba. ¡Falso! Familias que trabajan de sol a sol y no tenían lo mínimo indispensable. Un sistema opresor que no permitió que las familias pudieran tener bienestar. Porque hay derechos del pueblo de México que están establecidos en la Constitución. El derecho a la educación. Todos los mexicanos y mexicanas tienen derecho a la educación gratuita, de calidad, laica, desde el preescolar hasta la universidad. Ningún joven se debe quedar sin estudiar porque no hay espacios para poder desarrollarse. Eso significa el derecho a la educación que está establecido en el 3º constitucional. El derecho al acceso a la salud, que vamos poco a poco, pero estamos dedicados en cuerpo y alma
para poder brindar un buen sistema de salud al pueblo de México, gratuito, de calidad, que permita que no importa qué enfermedad tenga un mexicano o mexicana, se le atenderá de la mejor forma con todos los medicamentos gratuitos. Eso significa derecho a la salud. Y hay otro derecho que es del que hablamos hoy, el derecho a la vivienda. Durante todo el periodo neoliberal, hicieron del derecho a la vivienda un negocio, una mercancía. Fíjense, el Infonavit, una de las principales instituciones para dar, o la principal institución para dar vivienda a los trabajadores. Hicieron créditos para vivienda impagables por los trabajadores, que todavía adquirieron préstamos en el 2005, 2006 y ahora tienen más deuda que la que tuvieron al principio. O el Foviste, lo mismo, créditos impagables y se paga y se paga y se paga por los trabajadores del Estado y nunca se acaba por cerrar la deuda. Pues ahora estamos recuperando el derecho a la vivienda. Por eso cambiamos la ley del Infonavit, para que no solamente se otorguen créditos, sino se haga lo principal, construir vivienda social para el que menos tiene en nuestro país. De eso se trata. Entonces, antes se daban crédito para que los privados desarrollaran la vivienda. Tanto que hay una cantidad de viviendas abandonadas, porque construyeron viviendas lejos de los centros urbanos. Muchísimos lugares en todo el país, viviendas donde se iba a vivir el trabajador y decía, bueno, ¿y ahora cómo me voy a mi trabajo si hago 3 horas para ir y venir? O viviendas que no tenían acceso al agua, que no tenían ni luz. Pero eso sí, daban créditos y créditos y créditos impagables. ¿Para beneficio de quién? Pues del que construía y de que estaba entonces dando esos créditos. Es decir, corrupción. Pues la corrupción se acabó y ahora el trabajador va a tener su vivienda, porque vamos a construir 1 millón de viviendas en todo el país cerca de los centros urbanos, que sea accesible para el que menos tiene. Eso es lo que venimos a anunciar el día de hoy a Colima, aquí a Manzanillo. Aquí vamos a construir, ¿cuántas viviendas? 19,500 viviendas en todo Colima, en lugares que sean accesibles, que no afecten las áreas verdes, que sean verdaderamente derecho a la vivienda de las y los colimenses. De eso se trata el anuncio que estamos haciendo hoy. Hoy inicia el programa de construcción de vivienda aquí en Manzanillo y vamos a seguir en todo el país. Así que les decía, la educación es un derecho, la salud es un derecho, la vivienda es un derecho, el salario justo es un derecho. Esa es la gran diferencia entre los gobiernos de ahora y los gobiernos del pasado. ¿A poco quieren que regresen los gobiernos del pasado? No, que regresen lo que se robaron, eso sí. Ese es el objetivo del evento de hoy. Quiero platicarles también que hay 3 nuevos programas de bienestar: el apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad, pensión Mujeres Bienestar. ¿Por qué a las mujeres? Pues porque las mujeres durante muchos años, aunque la pareja debe participar por igual en las tareas del hogar y de cuidado de los hijos, las mujeres durante años nos hemos dedicado a los cuidados. ¿Quién cuida de los hijos y las hijas principalmente? ¿Quién cuida del hogar? ¿Quién cuida hasta de los maridos? Llegamos a los 60, ya los hijos crecieron, ya están grandes. Y luego, ¿a quiénes cuidamos? A los niños. ¿Y quién reconoce ese trabajo?
Pues sí, porque hay mujer presidenta y por primera vez reconocemos el trabajo de las mujeres mexicanas. De muchas formas, con el programa Pensión Mujeres Bienestar, cambiamos la Constitución. Ahora en la Constitución habla de la igualdad sustantiva de las mujeres, que somos iguales, que no somos más, no queremos ser más, pero tampoco queremos ser menos. Las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres. Y también en la Constitución está que a trabajo igual, salario igual, porque luego se le paga menos a las mujeres. Eso también ya está en la Constitución. Y en la Constitución está que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencias. Durante años se nos dijo, imagínense ese dicho, calladita te ves más bonita. Eso ya no, las mujeres tenemos voz y participamos en todos los espacios de la vida pública. Los 6 años se los vamos a dedicar cada año a una mujer. Y empezamos este año conmemorando, celebrando, reconociendo a la mujer indígena. Por eso el 2025 es el año de la mujer indígena. Porque si a alguien tenemos que reconocer es a quienes formaron desde el principio a nuestro país, a quienes transmiten las lenguas madres, quienes conservan la cultura originaria de México. Bueno, eso es las mujeres. El segundo programa es becas a todas las niñas y niños que van a escuela pública. Todas y todos van a tener su beca. Este año iniciamos con secundaria, con la beca Rita Cetina, y luego vamos a primaria y a preescolar. Y el tercer programa se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? Son médicos, médicas, enfermeros, enfermeras que van a visitar en su hogar a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Ahí van a ir a revisarlos, a ver qué necesitan y van a revisarles, y además a mediados de este año, porque van a poder recetarles incluso, vamos a empezar a construir a un lado de lo que eran las tiendas de Iconza, que ahora se llaman tiendas del bienestar, o junto a los bancos de bienestar, farmacias del bienestar, para que ahí puedan ir los adultos mayores y las personas con discapacidad por sus medicamentos gratuitos. Eso es parte también del programa de salud. Son esos 3 programas de bienestar. Que sepan que nunca vamos a abandonar nuestros principios, que son parte del humanismo mexicano. Nunca vamos a abandonar la honestidad, la honradez, que es nuestro principio y lo que nos da fuerza. Nunca vamos a abandonar que con el pueblo todo y sin el pueblo. Es más, el 1 de junio, ¿ya saben qué va a pasar el 1 de junio? A ver qué va a pasar. Vamos a votar. ¿Por quién vamos a votar? Jueces, magistrados y ministros de la Corte. Por primera vez el pueblo de México va a elegir al Poder Judicial. No hay ningún país en el mundo que lo haga. Por eso digo que el 1 de junio es el Día de la Democracia. Porque el pueblo de México, como siempre lo ha hecho en su historia, está dando un ejemplo al mundo entero de democracia. El pueblo de México elige a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la única manera de acabar con la corrupción en el Poder Judicial, la única. El presidente López Obrador decía esta frase de Flores Magón: solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Y también solo el pueblo puede salvar al Poder Judicial. Solo votando entre todos vamos a hacer un Poder Judicial honesto, que esté al servicio del pueblo y de la nación. Por eso decimos, con el pueblo todo, sin el pueblo. Eso es lo que venimos a anunciarles. Les platicamos que tenemos varios proyectos en Colima. Vamos a hacer varias obras viales, ya saben que en Manzanillo se va a ampliar el puerto y va a beneficiar también a todo Manzanillo porque vamos a hacer varias obras de mejora para Manzanillo con la modernización del puerto y la ampliación del puerto de Manzanillo. Vamos a hacer varias obras viales con la gobernadora, repavimentar todos los caminos, que es algo muy necesitado, diversas obras, porque queremos mucho a Colima, queremos mucho a los mexicanos, a las mexicanas, a los colimenses, las colimenses. Y cierro con esto. Díganle a nuestros paisanos que están del otro lado de la frontera que aquí está su presidenta y su pueblo para defenderlos. Que a los mexicanos y a las mexicanas se les respeta, a México se les respeta, porque somos un país libre, independiente y soberano. Esa es la historia de nuestra patria. ¡Que viva Colima! ¡Que viva Manzanillo! ¡Que viva México! Procederemos con el banderazo del arranque del programa Vivienda para el Bienestar y colocación de la primera piedra a cargo de la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, e integrantes del Presidium. A la 1, a las 2 y a las 3. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Mientras tanto, disfruten su domingo 2 de marzo del 2025 y, si pueden, salgan a respirar el aire fresco, convivan con la familia, pero tengan su celular o su tele a la mano para seguir las noticias. Si usted es de Durango o Veracruz, ya sabe, con toda confianza revise su cuenta, porque le debe aparecer el pago de 12,400 pesos para adulto mayor, 6,400 para discapacidad o 6,000 para mujeres bienestar. Y si alguien de su familia no está enterado, por favor cuéntele que ese dinero no es un error, que no se lo van a cobrar, sino que es el adelanto de 2 bimestres. Pero igual, que se administre bien para no quedarse en ceros antes de tiempo. Y quienes estamos en el resto de los estados, no hay que bajar la guardia. Esperemos nuestro depósito normal de marzo-abril y, posteriormente, en mayo nos llegará el bimestre siguiente. Con esto, mis queridas y queridos amigos, llegamos al final de esta charla. Espero haberles transmitido toda esa emoción, toda esa energía y, sobre todo, la información verídica y confiable, tal como la recibimos y la entendemos del gobierno federal. Gracias por acompañarme, por su confianza y por su apoyo a este espacio donde procuramos mantenerlos bien informados. Les recuerdo que, si ya llegó hasta aquí, son cómplices de la buena información, y me encantaría que compartieran este video para que más personas en toda la República sepan cómo está el asunto de los depósitos y no se dejen llevar por rumores. También me encantaría leerlos en la cajita de comentarios, saber sus historias, si ya cobran con tarjeta del bienestar, si tuvieron algún contratiempo. Todo eso nos enriquece y ayuda a que, en la comunidad, nos informemos unos a otros.
No olviden que somos miles de personas que seguimos atentos a las instrucciones de la doctora Claudia Sheinbaum, de la secretaria Ariadna Montiel y de todo el equipo de la Secretaría de Bienestar para que nuestros adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres beneficiarias reciban puntual su apoyo. Nos vemos en el próximo video, que puede ser mañana o pasado, en cuanto tengamos más noticias oficiales. Mientras tanto, cuídense mucho, disfruten su día, y no se me estresen de más con esto de los depósitos. Recuerden, la pensión llega, sí o sí, en la fecha correspondiente, así que a mantener la calma y a usar ese dinerito con responsabilidad. Les mando un fuerte abrazo a todos y todas, que tengan un excelente domingo, y aquí los espero con más novedades sobre los programas sociales de la Cuarta Transformación. Nos vemos prontito. Chíngale con ganas y viva la alegría de saberse bien informado. Hasta luego.